En esta serie de predicaciones que ha estado llevando a cabo la Iglesia durante algunos meses, esta serie de encuentros y desencuentros, nos hemos podido percatar que encontrarse con Jesús siempre produce cambios. Yo creo que acá lo hemos experimentado todos nosotros quienes hemos estado siguiendo esta serie de predicaciones. Este encuentro con Jesús siempre impacta nuestras vidas, y no solamente impacta la vida de nosotros, sino que también debería impactar la vida de aquellos que se rodean con nosotros, aquellas vidas con las que nosotros también tenemos contacto. De eso vamos a hablar un poquito hoy día. Vamos a leer la historia de un encuentro que no solo cambió la vida de la mujer que se encontró con Jesús, sino que cambió por completo la vida de la comunidad de esa mujer, la cultura, la religión. Vamos a leer la historia de una mujer que vivía en Samaria. Este encuentro está situado junto a un pozo en Sicar, un pueblo de Samaria. Jesús, aproximadamente a mediodía, se siente un poco cansado del camino y decide sentarse a descansar. Allí se encuentra con ella, la mujer samaritana, con la que tendrá una larga y extensa conversación sobre teología, sobre cultura y sobre religión. Allí, junto a ese pozo, esta mujer se va a encontrar con la fuente de vida eterna que va a cambiar para siempre su vida y la de su comunidad. Ese día, la mujer y todos quienes escucharon el testimonio de esta mujer dejaron para siempre esta eterna búsqueda, una búsqueda infructuosa, una búsqueda que siempre está en este camino para satisfacer las necesidades. Una búsqueda vana e infructuosa, como dije. Pero ese día la mujer se encontró con Jesús y ese día su búsqueda acabó. Vamos a hacer la lectura de esta narración, queda en el Evangelio de Juan. Voy a leer del versículo 8 al 15. Sí, también podemos seguir la lectura. Juan capítulo 4, versículo 8 al 15. Voy a hacer la lectura. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: «¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras el que te está pidiendo agua», contestó Jesús, «tú le habrías pedido a él y él habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed», respondió Jesús. «Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla». El Evangelio de Juan, que es de donde estamos leyendo, siempre nos sorprende con su lenguaje. Juan tiene un lenguaje muy simbólico y es muy complejo entender el Evangelio de Juan si no nos percatamos de estas particularidades en su lenguaje, de estas imágenes que van a evocar cierta historia o ciertas imágenes dentro de quienes escuchan o quienes están leyendo. Dentro de este pasaje nos encontramos con algunos conceptos que hay que ponerle atención, porque si los pasamos por alto puede que vayamos a perder un poquito el sentido de lo que el Evangelio nos quiere comunicar. Primero dar algunas apreciaciones del Evangelio, de esta comunidad a la que estamos leyendo. La comunidad a la que el Evangelio quiere llegar con su mensaje es principalmente una comunidad que ha sido expulsada de la sinagoga. Es una comunidad muy heterogénea
Y entre las líneas de esta narración que estamos leyendo, continuamente nos están contando que mujeres, samaritanos y excluidos siempre forman parte activa de esta comunidad. Y esto es importante. Las mujeres, los excluidos, en este caso los samaritanos, van a formar parte activa de la comunidad a la que Juan quiere comunicar, quiere entregar el mensaje. Es una comunidad que quiere continuamente, además, romper con las barreras. Siempre Juan está impulsándonos a llegar a estos límites y romper con barreras culturales, barreras religiosas, ideológicas, porque además a través de su evangelio busca mostrarnos que todos y que todas podemos ser parte de este evangelio y que todos podemos recibir lo que acabamos de leer, esta fuente de agua vida, de agua de vida eterna que Jesús nos ofrece. Este encuentro que nosotros acabamos de leer en el capítulo 4 nos revela de una manera muy simbólica, como dije, la terrible situación en la que estaba inserta o en la que vivía el pueblo samaritano. Una situación difícil porque era un pueblo que había estado durante mucho tiempo en un estado como de orfandad, solos, en un estado como de abandono de cosas esenciales para la vida de un pueblo, como un Dios, como alguien que los guíe, como un Mesías. Y es una situación compleja. A nosotros también nos pasa, cuando nosotros nos sentimos así, cuando nosotros sentimos que estamos como con este vacío en nuestro interior, que constantemente queremos ir llenando con diferentes cosas y no lo logramos, es una situación difícil. Cuando estamos en búsqueda de algo y no logramos encontrarlo, es difícil para nosotros. Bueno, este evangelio nos va a relatar a través de este lenguaje simbólico, como les digo yo, la terrible situación de este pueblo que estaba pasando por estas circunstancias, una búsqueda insaciable de algo que todavía no lograba encontrar. Los samaritanos, para ponernos en contexto, eran considerados impuros por los judíos. Ellos no rendían culto en Jerusalén ni reconocían todos los libros sagrados que los judíos tenían. Era una religión bastante heterodoxa, es decir, no seguían las normas ni seguían las prácticas tradicionalmente aceptadas por los judíos. Por eso para los judíos un samaritano o la región de Samaria era una región totalmente idólatra. Entonces era un insulto prácticamente llamar a alguien samaritano desde el punto de vista judío. Esto ocurre porque en el año 722, vamos a irnos un poquito para atrás, en el año 722 a.C., Samaria comenzó a mezclarse con los asirios. Y producto de esta deportación que sufrieron los samaritanos, comenzó a constituirse a partir de una mezcla, ellos, los mismos samaritanos, comenzaron a constituirse a partir de una mezcla de razas y por tanto una mezcla de tradiciones cúlticas también. Sus creencias comenzaron a estar muy mezcladas, por lo tanto los judíos comenzaron a apartarse de ellos. Y ellos, los judíos, creyéndose puros, no quisieron compartir ni siquiera la reconstrucción del templo con los samaritanos. Esto nosotros lo podemos leer en Esdras 4, cuando están contándonos la reconstrucción del templo. Esdras nos comenta que ni siquiera quisieron compartir con los samaritanos la reconstrucción del templo. Entonces, los samaritanos estaban en una condición bastante difícil frente a los judíos. Pero la historia de Samaria no siempre fue así, no siempre fue esta su historia de despreciados por los judíos. Los samaritanos traían en su ADN la historia misma de Israel. Ellos eran parte del pueblo de Dios, este pueblo de Dios que nosotros leemos en las historias del Antiguo Testamento. Y por alguna razón comenzaron a abandonar el camino y empezaron esta búsqueda. Bueno, por las razones que les contaba yo, esta mezcla de culturas, esta mezcla de razas, comenzaron a llevarlos poco a poco a desviarse del camino de su Dios y entraron en esta búsqueda, una búsqueda infructuosa que nunca los pudo llenar. Y muy cerca de este pozo de la historia es donde ocurre nuestro encuentro. Nuestro encuentro ocurre en este pozo con una mujer y con el agua como un elemento principal. En ese pozo, en ese lugar,
justamente ahí donde Jesús va es donde se encuentra además la historia del pueblo samaritano. Estaban ahí, muy cerquita de ese pozo, estaba también la historia de Israel. Muy cerquita de allí estaba enterrado José. También muy cerquita de ahí eran las tierras donde Jacob había heredado a José. Por lo tanto, estamos hablando de la historia misma del pueblo de Israel. Ellos eran parte del pueblo de Dios. Y Samaria, en esta parte, en esta importancia que tenía dentro de la historia de Israel, en algún minuto se alejó, pero Dios no los abandonó, y es lo que vamos a leer hoy día en nuestra historia. En el versículo 9 dice: la mujer respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Aquí Jesús no se detiene nunca se puso a pensar en estas barreras que le impedían a él hablar con la samaritana. No se detuvo por las barreras que en ese momento los separaban como judíos y samaritanos, ni menos se detuvo a pensar que era una mujer. Aquí la mujer se encontraba en una situación de doble discriminación, además, por ser mujer y por ser samaritana. Jesús, sin embargo, va a enfrentarse como a ella, como un hombre normal, común, e incluso con un hombre con una necesidad. Jesús se enfrenta a la mujer y llega a la mujer con una necesidad, necesitando algo. Y Jesús se lo pide. Y Jesús le dice que le dé agua. Y aquí es donde comienza este diálogo interesante. Y en términos como de diálogo, de conversación, Jesús se va a ir acercando poco a poco a esta mujer y va a ir cautivando la confianza de esta mujer. Esta palabra de ir cautivando a la mujer es muy importante para entender el contexto o lo que quiere transmitir Juan, el Evangelio de Juan. Jesús va cautivando a la mujer poco a poco a través de sus palabras, y porque además se está dando cuenta de que esta mujer no está entendiendo quién era él. Entonces él, con pequeñas cosas, la va cautivando, la va acercando. Y le dice algo que va a despertar la curiosidad de esta mujer. En el verso 13 al 15 dice: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Aquí, con la promesa de vida eterna y de una satisfacción radical, y con la promesa de que algo va a durar para siempre, imagínense esto: una mujer que ha estado su vida entera buscando algo que la satisfaga. Escucha esto, por supuesto que Jesús cautiva su interés. Y con esta promesa Jesús va a despertar además el anhelo de esta mujer para seguir conversando con Jesús. Al principio yo les comentaba que el Evangelio de Juan tiene un lenguaje muy simbólico, y tiene conceptos y tiene palabras o imágenes que forman nuestra cabeza que no podemos pasar por alto, porque si no nos vamos a perder la historia, no vamos a seguir la historia. Vamos a tratar de ir encontrando ciertos elementos en esta historia para ir entendiéndola. Es un poco difícil para nosotros porque estamos a muchos años de distancia de esto. Para los judíos quizás, y para la comunidad que leía el Evangelio de Juan era más sencillo quizás entenderlo. Bueno, todo esto ocurre en un pozo, como les decía, en medio de una conversación donde el agua va a ser parte importante como elemento de la historia. El pozo para los samaritanos era un símbolo de tradición, era un elemento muy potente, principalmente ese pozo, porque representaba la ley, representaba la tradición, representaba a sus patriarcas, a sus líderes. Ese pozo representaba la historia del pueblo samaritano. Y es justamente acá, en este pozo, donde ocurre la historia, donde ocurre este encuentro. Es justo en medio de la historia de la mujer, es en el centro de la historia de este pueblo, donde ocurre este encuentro. Jesús está con esta mujer en el centro de su historia. Jesús se encuentra con ella en sus tradiciones, se encuentra con esta mujer en medio de su vida, y ahí Jesús le pide agua. Dar agua era señal de hospitalidad. Entonces Jesús requiere en este encuentro que la mujer sea hospitalaria. Jesús quiere que
luego de pedirle algo a esta mujer, él va a ofrecerle otra cosa, pero quiere que primero ella sea receptiva. Ella quiere pedirle algo y que la mujer sea capaz también de recibir esa petición, de conversar por lo menos. Jesús pide algo vital y Jesús entra en este encuentro entonces esperando que ella pueda escuchar y que pueda también estar atenta. Si uno es capaz de dar algo, es capaz también de escuchar. Entonces aquí comienza un relato que para los samaritanos cambió la vida de ellos y un relato muy significativo. Voy a leer del verso 16 al 18. Jesús le dice: «Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá». «No tengo esposo», respondió la mujer. «Bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad». Y aquí el lenguaje simbólico de Juan lo hace todo, porque aquí lo que Juan está haciendo es evocar toda la historia de este pueblo samaritano. Es un pueblo que luego de la deportación buscó y buscó un Dios que nunca logró encontrar. Buscaba un Dios que pudiera satisfacer su vida y un Dios que nunca pudo encontrar. El Antiguo Testamento nos cuenta la historia de este pueblo y nos dice que se formó con 5 tribus que repoblaron Samaria luego de ser conquistada por Asiria. Cada tribu entonces trajo consigo, luego de haber estado en diferentes partes, a un Dios diferente. Y en muy pocas ocasiones nosotros vemos y leemos en el Antiguo Testamento que ellos se acercaban a Dios, pero ya su corazón estaba muy lejos de este Dios que los había rescatado de Egipto. Ya se habían alejado de Dios. Y entonces Jesús le pregunta a la mujer, le dice: «¿Dónde está tu Baal?». Bueno, no se lo pregunta así específicamente, es una pregunta que está como implícita. Jesús le dice: «Ve a llamar a tu esposo». Baal en hebreo significa marido, significa señor, significa amo, significa Dios, tu señor, amo, tu marido. Y Jesús le dice: «¿Dónde está tu marido? ¿Dónde está tu Baal? Ve a llamarlo». Y la mujer le dice que no tiene. Y Jesús le recuerda que efectivamente no tiene un Baal, no tiene un amo, no tiene un marido. Pero le dice: «Pero has tenido 5 Baales, has tenido 5 maridos, has tenido 5 señores, has tenido 5 dioses, y ahora no tienes». Jesús, sabiendo todo esto, se acerca a esta mujer, que además es una mujer que representa a todo un pueblo. En la mujer está representado todo un pueblo. Y Jesús le ofrece acá agua de vida eterna y le dice que esta agua va a saciar para siempre su sed. Ya no va a tener que volver nunca más a buscar nada, porque si ella acepta esta agua que Jesús le ofrece, de ella va a brotar un manantial de vida. El pueblo de Israel, me voy a ir un poquito más atrás de la historia, y no sé si nosotros recordamos las historias del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento siempre hubieron hombres que hablaban en nombre de Dios y que en ocasiones reprendían al pueblo y hablaban en nombre de Dios para a veces mostrarles al pueblo lo que les iba a ocurrir si seguían haciendo lo que estaban haciendo, pero siempre al lado de esta reprensión o este castigo, también siempre el profeta daba la solución y la salida y siempre decía cómo Dios los iba a sacar de donde estaban. Bueno, uno de estos profetas que profetizó justamente en tierras de Samaria se llamaba Oseas. Yo aquí me voy a dar una licencia y me voy a ir al Antiguo Testamento porque quiero que leamos parte de la historia de este pueblo y quiero que la leamos en Oseas capítulo 2, en el versículo 5, del versículo 5 en adelante. Este pasaje nos va a narrar la situación del pueblo de Dios en ese momento y nos va a decir cómo Dios responde a una prostitución religiosa que estaba teniendo el pueblo de Dios. Y también nos va a narrar cómo Dios, en medio de ese pecado, en medio de esa prostitución, en medio de esa búsqueda infructuosa que estaba teniendo el pueblo de Israel, buscando otros dioses, Dios también ofrece una restauración. Voy a leer del 5 en adelante, Oseas capítulo 2, del 5 en adelante. Su madre es una prostituta, la que los concibió es una sinvergüenza, pues dijo: quiero ir tras mis amantes, que me den mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas,
Por eso le cerraré el paso con espinos, la encerraré para que no encuentre el camino. Con ardor perseguirá a sus amantes, y al no encontrarlos dirá: prefiero volver con mi primer esposo, porque antes me iba mejor que ahora. Ella no ha querido reconocer que soy yo quien da el grano y vino nuevo y aceite, y he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. Por eso, llegado el momento, le quitaré mi trigo y mi vino nuevo. La dejaré sin lana y el lino que la di para cubrir su desnudez. Voy a exhibir su desvergüenza a la vista de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Pondré fin a todo su jolgorio, sus peregrinaciones, sus lunas nuevas, sus días de reposo y sus fiestas solemnes. Devastaré sus vidas y sus higueras, que consideraba la paga de sus amantes. La convertiré en maleza, y los animales del campo acabarán con ella. La llamaré a cuenta por días en que quemaba ofrendas a sus falsos dioses, cuando se adornaba con zarcillos y joyas, y olvidándose de mí, se iba tras sus amantes, afirma el Señor. Por eso, ahora voy a seducirla. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. En aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás: esposo mío. Te quitaré de los labios el nombre de tus falsos dioses, y nunca más volverás a invocarlos. Bien has dicho que no tienes esposo, dijo Jesús. Es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Y la mujer samaritana le responde: Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Y el versículo 25 dice: sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas estas cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. El pasado del pueblo samaritano es un pasado muy difícil, como acabamos de leer. Probablemente es un pasado lleno de insatisfacción, lleno de búsquedas que no llegaron nunca a puerto. Y Jesús quiere que la samaritana, que esta mujer, lo reconozca. Por eso le hace esta pregunta. Por eso le dice: ve a buscar a tu esposo. Quiere que la mujer lo reconozca. Quiere que la mujer samaritana vea su pasado, reconozca su pasado, que lo identifique. Jesús quiere que esta mujer sea consciente de la necesidad constante que sufre ella y su pueblo, y la empuja a reconocerlo. Anda, llama a tu marido, llama a tu Señor, llama a tu Dios, llama a tu Baal que venga. Ella estaba necesitando de algo que durara para siempre, porque no quería volver nunca más a tener que buscar una y otra vez a lugares donde siempre iba a quedar insatisfecha. La mujer tiene que reconocer que no tiene un marido que le ofrezca esto, que no tiene un Señor que le ofrezca el agua de vida eterna que Jesús puede dar. El versículo 10 dice: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras el que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua de vida. Aquí Jesús hace algo increíble. Jesús le ofrece un cambio radical a esta mujer. El agua de vida eterna, esta vida plena de la que predicaba la semana pasada el pastor Javier, que nos explicó un poquito de qué se trataba, Jesús la está ofreciendo. La solución a esta búsqueda está en Jesús. Y acá el Evangelio de Juan nos va a sorprender nuevamente en su mensaje, con un mensaje que además rodea todo el Evangelio de Juan, que es un mensaje de unión también, de posibilidades, de que todos podemos ser parte de esta comunidad, pero en Jesús. Aquí no se trata de judíos o de samaritanos, dice Jesús. No se trata de aquellos que quieran se trata de aquellos que quieran encontrar realmente la fuente de vida eterna. El verso 21 dice: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Está hablando del mismo.
Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quiere que lo adoren, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Jesús le dice que no se trata del proyecto judío o del proyecto samaritano, no se trata de escoger la mejor iglesia, la mejor religión, no se trata de esto, de buscar el lugar correcto, el más adecuado, porque ahí es donde ocurre la salvación. No, Jesús le está diciendo que se trata de una adoración correcta, genuina, que fuera de Él no existe. Nadie ni nada puede otorgar lo que Jesús nos está ofreciendo. Pero acá hay un deseo por parte de Jesús, justamente en esto. Hay un deseo de que esta adoración sea real, sea genuina. Jesús en este encuentro nos muestra que es importante reconocer primero nuestro pasado. Tenemos que hacerlo. Tenemos que identificar en nuestro pasado nuestros errores, nuestras caídas, reconocer que solo en Él, además, podemos encontrar las respuestas que andamos buscando, que solo en Él está esta fuente de vida eterna y que fuera de Él nada nos va a satisfacer. Dos cosas entonces: primero, reconocer nuestro pasado, nuestra vida, en qué nos caímos, en qué no, y luego reconocer que solo en Él podemos encontrar estas respuestas a esta búsqueda que todos tenemos. En este encuentro, además, podemos identificarnos. Nosotros somos parte de este pueblo, del pueblo de esta mujer. Nosotros somos el pueblo samaritano. Quizás nosotros somos aquellos a los que miran con desprecio. Quizás nosotros somos a los que vuelven la mirada para mirarnos quizás con cierto desdén. O también podemos ser quizás el pueblo judío, que mira con desdén, que creyéndonos puros podemos mirar a otros así, con desprecio, creyéndonos superiores. Pero solo en Jesús, nos dice el Evangelio de Juan, estas barreras pueden caer. Y solo Jesús nos va a permitir mirarnos, tratarnos y comportarnos con amor. Tenemos estas dos posibilidades quizás. Podemos ser a quienes están mirando hoy con este desprecio, quizás por nuestra vida, quizás por nuestro pasado, quizás por los errores, quizás por los lugares que frecuentamos, quizás por los lugares que no frecuentamos, quizás por las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Pero también podemos ser los judíos, porque también nos podemos creer tan puros, tan perfectos, que miramos así a los demás, que miramos con desdén, con desprecio. Jesús no hace ni eso ni lo otro. En Jesús podemos encontrar la posibilidad de unirnos, pero con esta adoración real, pura y verdadera. Dice, pero el que bebe de esta agua, el verso 14, pero el que bebe del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, dice Jesús, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y esto último no lo podemos pasar por alto, porque la experiencia de amor y de vida que Jesús produce en nosotros tiene que convertirse en algo constante, continuo, como el agua que fluye. Es una experiencia de vida que transmite vida. Este encuentro con Jesús no puede dejarnos sin transmitir vida. Si nosotros recibimos el agua de vida que Jesús nos ofrece, tenemos entonces en nosotros la capacidad de amarnos y la capacidad de respetarnos. En nosotros tiene que comenzar a fluir este potencial manantial, porque tenemos el potencial de que en nosotros brote esta agua que puede darnos vida plena, como decíamos la semana pasada. Preguntarnos, ¿qué es esto de la vida plena? El Evangelio de Juan nos invita entonces a reconocer que en el encuentro con Jesús, con Jesús es un encuentro para todos. Y lo maravilloso del Evangelio de Juan, además, es que justamente nos muestra cómo Jesús llega a los lugares más inesperados.
y llega con su evangelio a las personas más inesperadas, a los que quizás nadie iría por ellos. Y lo hace además a través de las personas menos esperadas. La vida que Jesús ofrece al pueblo samaritano la está ofreciendo a través de una mujer. Y esto también es muy potente en el evangelio. Jesús ofrece vida, Jesús está mostrándole al pueblo samaritano que puede tener vida y lo va a hacer a través de una mujer. Es interesante igual. En este encuentro, termina con algo a lo que todos estamos llamados a hacer. Esto es algo de lo que no podemos escapar. Termina con la mujer proclamando el evangelio de Jesús a los samaritanos. Termina con una acción. Termina mostrándonos que el encuentro con Jesús nunca puede dejarnos quietos ni puede dejarnos callados. El versículo 39 al 42 dice: muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que podamos encontrarnos con este Jesús que restaura nuestras vidas y que restaurando nuestras vidas va a lograr que nuestras búsquedas, estas búsquedas que todos tenemos, que todos queremos satisfacer, solamente se encuentran en Jesús. Tengamos cuidado o comencemos a reconocer cuáles son nuestras búsquedas, cuáles están siendo nuestros baales, cuáles están siendo nuestros maridos, nuestros señores. ¿Dónde estamos buscando estas respuestas? El Evangelio de Juan nos dice que todas estas búsquedas son infructuosas si las hacemos fuera de Jesús, porque solo en Él nosotros podemos encontrar esta fuente de vida plena, y que además es una vida que no solo tiene que quedar en nosotros, sino que tenemos que saber transmitir. Si en nosotros fluye este manantial de agua de vida eterna que Jesús pone en nuestras vidas, no podemos no compartirla, porque dice el Evangelio que de nosotros brotará este manantial. Y nosotros tenemos la responsabilidad de que en nosotros brote esta vida, no solo para nosotros, sino para aquellos que se rodean con nosotros, para nuestras familias, para nuestros amigos, para los lugares de trabajo, etc. Nosotros tenemos que ser ese manantial de vida del que brote vida eterna. Y tenemos que terminar diciendo que nosotros sabemos que verdaderamente Jesús es el Salvador del mundo, en el que encontramos todas nuestras respuestas. Les voy a pedir que nos pongamos en pie para terminar el culto con una oración. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, primeramente por un día más de vida que tú nos das. Te damos gracias, Señor, porque en el Evangelio podemos encontrar respuestas. Te damos gracias porque nos dejaste, Señor, tu palabra, que es vida, y que en ella también, Señor, nosotros encontramos libertad. Libertad, Señor, para vivir una vida plena, una vida libre, Señor, de ataduras, libre de barreras, Señor. Entendemos que en ti podemos romper estas barreras culturales, religiosas, que quizás nos llevan a no poder comunicarnos con el resto, con la persona que tengo a mi alrededor. Te damos gracias porque en tu palabra podemos reconocer nuestra vida, reconocer nuestro pasado, reconocer nuestros errores, y reconociéndolos, Señor, podemos encontrarte a ti. Podemos encontrarte a ti, que eres el único camino para llenar nuestras vidas, Señor, y para que esta búsqueda acabe en ti, para reconocer que solo en ti podemos encontrar, Señor, esta vida plena. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias también, Señor, porque tú nos posibilitas un espacio para poder compartirla, para poder entenderla. Te damos gracias por la iglesia y te pido que tú nos bendigas, Señor, a cada uno de nosotros, para que también podamos ser esos manantiales de vida para los demás, que podamos ser un reflejo también de la vida que tú nos ofreces. Te damos gracias y te pedimos todo en nombre de Jesús. Amén.